Bonjour à tout le monde. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de la Agenda 2030. ¿Qué cosa es, en mi opinión personal, esta agenda? Pero además, quédate hasta el final porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en Canadá. ¿Qué cosa es el convoy por la salud y la libertad? Dale like, comparte si te gusta el video, así muchos más de ustedes podrán obtener información que seguramente no van a obtener en otros canales. Y por supuesto, esto es del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone... Pues bien, para entender lo que está sucediendo en el mundo desde finales del mes de enero y principios del mes de febrero del año 2020, y me refiero obviamente a la pandemia del COVID-19, debemos primero que todo entender qué cosa es el World Economic Forum o Foro Económico Mundial, o sea, quiénes lo sostienen y quiénes lo representan. Es importante saber las estrategias que han adoptado estos personajes o grupos durante una falsa catástrofe mundial que nada tiene que ver con la salud pública y sí con el control y la reducción drástica de la población mundial. A través de lo que se conoce, o al menos los que nos informamos adecuadamente, como el Gran Reset, con un modus operandi muy bien probado, practicado y lubrificado, y es el de crear problema y ofrecer la solución. Las dos grandes guerras mundiales son el primer ejemplo que me viene a la mente. Lo hicieron en la guerra de Corea en el año 1950 y hasta en 1953, lo repitieron en la guerra de Vietnam el 1 de noviembre de 1955 y hasta 1975, lo volvieron a hacer en agosto del 1990 en Irak, lo que se conoce como la guerra del Golfo, el 11 de septiembre de 2001 con el falso atentado a las Torres Gemelas, después lo repitieron el 15 de febrero del 2011 en Libia. No sé si recordarán la mentira, la burda justificación alegada por ellos declarando que ese país escondía un arsenal de armas químicas de destrucción de masa. Todos sabemos que sus objetivos eran el oro, los trillones de dólares de Muammar Gaddafi y el control del territorio de la Libia. Claro, antes planearon y fomentaron, y aquí Facebook jugó un papel fundamental, o sea, sin Facebook no hubiera sido posible llevar a cabo esta operación de odio y de rencor social que se creó en esa área geográfica, lo que se conoció como la primavera árabe. La técnica es siempre la misma, los personajes también, no importa que mueran los viejos, ellos buscan y renuevan los canteros, y eso no es un problema para ellos. Se aseguran que los nuevos sigan sus huellas, con sistemas mucho más sofisticados, agresivos y efectivos para sus objetivos, y la pandemia es la prueba más fehaciente de todo lo que aquí expongo. El objetivo primordial de algunos hombres por establecer el control de la población mundial a cualquier costo viene desde tiempos inmemorables. Para lograr estos colosales objetivos se necesita mucha plata, una montaña de dinero y poder, mucho poder. Por eso hacen falta las guerras. Las guerras generan mucho dinero y territorio para los vencedores. Crearlas y crear falsos enemigos, aunque con falsas pruebas, como fue el caso de Libia. Y por eso hace falta controlar siempre más territorio, sobre todo si tienen riquezas minerales, energéticas o incluso inmobiliarias, como es el caso de Italia. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la bronca de Rusia y Estados Unidos, porque la OTAN quiere introducir, o sea, anexar a Ucrania en esa organización, lo que de hecho colocaría a los yanquis en el patio trasero de Rusia. Esta es una de las razones por las cuales se han agrupado en sociedades de élite global, lo que se conoce como Deep State o el Estado Profundo. Estos grupos se sirven de sociedades, corporaciones y hermandades afiliadas, sobre todo el Vaticano, y asentadas en todo el mundo para obtener sus resultados en cualquier ciudad del planeta donde tengan intereses económicos, financieros o políticos. No importa si la ciudad se llama Roma, Pekín, Moscú o Ciudad de La Habana. Y como nota de introducción al próximo argumento, les puedo decir que antes del año 2020 las 4 casas farmacéuticas, yo prefiero llamarlas Big Pharma, protagonistas de nuestra fábula pandémica covidiana, estaban en un default total, rojo absoluto. Vaya, como se dice en Cuba, estaban pidiendo el agua por señas porque no vendían ni una aspirina. Y es por esta razón que los únicos sueros killer que valen aquí en Europa, pero sobre todo aquí en Italia, son siempre 4. Y no voy a decir los nombres de estos 4 sueros killer
porque la censura no me va a publicar el video. Uno de ellos cayó en desgracia, como les estaba diciendo, y el otro vende poquísimo. En este video no les voy a decir los útiles o dividendos que han realizado estas compañías en estos últimos años, sobre todo una de ellas, que es la más famosa, es la que más vende, para no salirme mucho de la cuestión que nos ocupa. Pero créanme, es impresionante cuánto dinero han ganado a expensas de los gobiernos y muchos de ellos endeudados fino al cuello, como lo son los casos de Italia y los mismísimos Estados Unidos. Si les interesan las cifras, díganmelo en los comentarios y les haré otro video con todos estos datos precisos. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos con una segunda parte no menos interesante de la primera. Así que sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Y entonces, ¿qué cosa es la Agenda 2030? Oficialmente, y digo oficialmente porque es la información que aparece en Google cuando uno escribe Agenda 2030. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es un conjunto de directrices y acciones firmadas en septiembre del 2015 por los gobiernos de 193 países miembros de la ONU. Esta agenda es un programa de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, que guía a la humanidad hacia el desarrollo sostenible a través de 17 objetivos. Una de las mentiras más escandalosas que se hayan escrito jamás. Pero bueno, Google es Google. La idea de un gran reinicio se remonta al 1971, cuando un cierto Klaus Martin Schwab fundó el Foro Europeo de Gestión. Desde 1987 conocido como Foro Económico Mundial. El año pasado, este señor, Klaus Martin Schwab y Thierry Milleray, cofundador y autor del Monthly Barometer, publicaron un libro llamado COVID-19, The Great Reset. En el libro definen el gran inicio como un medio para abordar las debilidades del capitalismo, que supuestamente fueron expuestas por la pandemia de COVID, dijo Michael Rentewald, director académico de American Scholars, en un discurso publicado el mes pasado por Imprimis del College Hillsdale. El primer simposio europeo de gestión se desarrolló en el mes de enero del 1971 en Davos, una comunidad de esquí enmarcada en el cantón de los Grisones, en Suiza. Y desde entonces hasta la fecha, todos los años se desarrolla, incluyendo cada vez más personalidades del mundo de la alta finanza y del estado profundo. No por gusto lo llaman el foro de los multimillonarios. Por supuesto que son reuniones súper secretas y súper protegidas. Obviamente los periodistas son los primeros que no pueden acercarse al pueblito de Davos, que por los días del fórum queda totalmente blindado con un imponente sistema de vigilancia de tipo militar especial. Todas estas normas y misterios alrededor de estos encuentros le ha dado a este foro una fama de complot, y no es para menos porque han participado desde Barack Obama, Hillary Clinton hasta Bill y Melinda Gates, pasando por Xi Jinping, el presidente de China. Pero no solo, participan regularmente miembros de relevo de los grupos financieros y económicos mundiales más importantes como Bilderberg, Rockefeller, Comisión Trilateral, Open Society Foundation del señor George Soros, Goldman Sachs, la banca de nuestro presidente Draghi, Bloomberg, y en los últimos 10 años se han sumado los nuevos grupos del poder financiero mundial, los cuales Google con su CEO Sundar Pichai, Macintosh Group Inc. con Charlie Randall, Facebook de Mark Zuckerberg, Cadabra.com o Amazon con Jeff Bezos, Tesla de Elon Musk, entre muchos otros. Y viendo el nombre de los personajes o los nombres de los personajes y siendo todo secretado, pues si 2 más 2 siempre nos da 4, entonces nos es más fácil entender por qué estos grupos y estos personajes son los que más se han enriquecido, por no decir los únicos que se han enriquecido, mientras el resto de la población sucumbe y se empobrece cada vez más ante las restricciones, discriminaciones y coerciones de tipo nazi-sionistas de los últimos 2 años, impuestas por la casi totalidad de los 193 miembros que pertenecen a este Foro Económico Mundial. Y no es una exageración. Las naciones que encabezan esta oprobiosa y criminal organización sobrenacional son Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Australia e Israel. No es una casualidad que hoy las protestas y manifestaciones más fuertes contra la obligación de vacunación y el Green Pass explotaran,
propio en Canadá, pasando por los países antes mencionados. O sea, Canadá, que es uno de los países más democráticos y libres del mundo, ahora le están cerrando las cuentas bancarias a los que están protestando porque no quieren pincharse, porque quieren decidir qué hacer con su cuerpo. Pues ahora mismo el gobierno y el dictador, el nazista Trudeau, le está cerrando las cuentas bancarias personales, las cuentas bancarias de las actividades comerciales de estas personas. Increíble. Les están quitando las aseguraciones a los camiones. O sea, Trudeau ha impuesto un sistema dictatorial de los más feroces que se hayan visto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no es una coincidencia que todo partiera exactamente de Canadá. Lo que sí es algo curioso, que lo que está pasando en Italia, de todos los países que han impuesto estas obligaciones o estas restricciones o estas coerciones o estas discriminaciones, pues el único que lo ha adoptado, inclusive hasta para el trabajo. O sea, en Italia, si tú no te vacunas, no puedes trabajar. Y a partir del 15 de febrero, pues más de 1 millón de personas en Italia han perdido su puesto de trabajo porque no se han vacunado. O sea, porque no han querido pincharse. Bien, yo siempre creo que eso es una decisión personal. Si tú quieres te pinchas y si no, no te pinchas. Pero si no te quieres pinchar, la ley te protege. O sea, tú legalmente puedes decidir no hacerlo. Y cuando lo haces, no estás incurriendo o no estás cayendo en ningún tipo de violación legal. Pero en Italia han decidido hasta eso. Quitarte el pan de la boca para obligarte a pinchar. Y eso es un oprobio. Eso es dictadura. Eso es lo que hacían los nazistas en los campos de concentración en el año 1940. ¿Ok? Entonces, sigamos con lo nuestro. Y bueno, el Green Pass, que es obra del sionista Klaus Martin Schwab y de su Foro Económico Mundial. Ellos, por mucho que traten de permanecer en la sombra, sobresalen más que el balcón de la iglesia de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. La magnitud de esos crímenes es tan grande y talmente voluminosa que difícilmente se pueden esconder. Ah, y por cierto, y como nota final, la vítrea e inexpresiva Greta Thunberg, esa Green Activist, pues también proviene de Davos. Una de las tantas dudas que siempre me han asaltado, que me vienen a la mente, es cómo se las ingenió nuestra pequeña e inocente Greta Tintín Eleonora Thunberg para entrar por primera vez al foro de Davos, para así desafiar los hombres más potentes del mundo, porque allí no entra ni el aire. Esta Greta Tintín Eleonora Thunberg pues ha obtenido 3 premios Nobel, en el 19, en el 20 y en el 2021. O sea, 3 años consecutivos obteniendo el premio Nobel. Y un dato curioso es que, por ejemplo, Nelson Mandela, para obtener un premio Nobel, pues tuvo que sufrir 25 años de cárcel por el régimen del apartheid. Entonces, para que se den cuenta cómo funciona la hipocresía de la política en el mundo. Una chiquilla que nadie sabe de dónde salió, ha obtenido 3 premios Nobel en 3 años consecutivos por gritar que tenemos que parar la contaminación ambiental y dejar de botar plástico al mar y dejar de cortar los árboles. Y sin embargo, Nelson Mandela obtuvo el premio Nobel porque pasó 25 años preso en una prisión del Sudáfrica bajo el régimen del apartheid. Así que yo con esta disyuntiva social y política del nuevo mundo, pues los dejo. Espero que estas informaciones les hayan resultado útiles. No se olviden de compartir el video, denle like para que otras personas también puedan conocer estas informaciones. Como siempre, esto es Del Lobo, un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.